quería saber si estábamos despiertos, Diego. Ahora nos asustó. Bueno, gracias a todos nuevamente por estar aquí en la iglesia Sunlight Miami, aquellos que nos visitan por primera vez y aquellos que ya son parte de la familia de Sunlight. Bienvenidos, siempre nos gusta repetir nuestra visión y como si ya entraron por la puerta de adelante, vieron el letrero, ¿no? Ese es uno de nuestros valores. El valor principal es hacer discípulos que hagan discípulos, seguidores de Jesucristo, que han sido llamados a través de la gracia y la misericordia de Dios. Nuevamente quiero dar las gracias a todos por la participación la semana pasada. Verdad que fue un tiempo hermoso, un tiempo dulce poder pasar juntos en armonía y disfrutar de unos bellos platos de comida de diferentes países, ¿verdad? Y saber de que independientemente de donde seamos en Cristo, en el reino de Dios, cuando Él nos ha insertado en su reino, ya como dice Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Aunque amamos a nuestro país, aunque somos etnocéntricos en algunas ocasiones, algunos deseamos incluso regresar a nuestro país, pero sabemos que nuestro destino, lo que profundamente anhelamos es esa tierra celestial, esa nueva tierra, esos nuevos cielos, que seremos de diferentes lenguas, diferentes naciones, diferentes tribus, o sea, eso no lo eliminamos, seguimos siendo hispanos y estamos agradecidos con Dios que nos ha hecho hispanos. Así que, nuevamente, gracias por eso, un pequeño anuncio familiar que acuérdense que las personas que han dado su tiempo para servir en los diferentes ministerios, como por ejemplo el Ministerio de la Bienvenida, Lourdes ha hecho una lista. Si usted pasa al salón social, hay una lista, ya dice las fechas que le toca a las personas. También lo que es el refrigerio, también las personas que han donado, han dicho que quieren poner parte de su tiempo y sus recursos. También hay una lista para que todos sepamos ya desde antemano. Estamos tratando de organizarlo de esa manera, dándoles anuncios, las cosas que van a venir, como ahora en noviembre, en diciembre, la próxima semana. Antes que se me olvide, también vamos a participar de la mesa, así que venga ya preparado para el domingo que viene compartir los sacramentos. Así que hoy vamos a terminar la serie sobre los milagros de Jesús, la cual hemos pasado ya casi 8 semanas. ¿Por qué? Porque eso es lo que hemos dicho desde el comienzo del año, que queremos conocer a Jesús, queremos darlo a conocer y vivir vidas en servicio a Él. Como yo decía a principio de año, esa palabra que Dios había puesto en mi corazón, que queremos ver una comunidad en la cual vivamos con Jesús en intimidad, no solamente con Jesús en proximidad. Y ese es el peligro que puede suceder, que vivamos con Jesús a proximidad, pero no con Él en intimidad. Y esa ha sido la razón por la cual hemos estado viendo los milagros de Jesús. Y hoy vamos a estar viendo de Marcos, este último milagro, Marcos capítulo 8, versículos del 22 al 30. Y no sé si usted ha leído el Evangelio de Marcos, porque es el único evangelio o evangelista que nos narra esta historia de esta señal, de este milagro. Pero si usted ha leído, como quizás muchos de nosotros han leído, el milagro, la señal de la semana pasada, como vimos, en la resurrección de Lázaro, podemos decirle que es el milagro de todos los milagros, porque como Juan dice al final de su evangelio, todos estos milagros, todas estas señales, que no todas las que hizo Jesús están escritas en este libro, porque sabemos que algunas están en Marcos y en Mateo, pero todas las que Juan nos narra, dice que el objetivo de esos milagros, de esas señales, es para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Hijo del hombre y al creer en Él tengamos vida eterna, que aunque de este mundo, de este lado de la eternidad, fallezcamos, dice que igual vamos a tener vida. Ese es el propósito. Pero esta señal que vemos ahora en Marcos, creo que podemos decir, es como la sombrilla de todas las señales, porque nos va a enseñar que cada vez más, cada uno de nosotros, cada uno de los que estamos aquí, quizás todavía no veamos a Jesús con claridad, y aquellos que ya comenzamos a ver a Jesús con claridad, de este lado de la eternidad,
cada día, cada semana, cada mes, necesitamos ver a Jesús. Necesitamos ver a Jesús con más claridad, más y más claridad. Y eso es lo que vamos a ver en esta narración del evangelista Marcos, que si usted se fija, ahora la vamos a leer juntos en el versículo 27, el capítulo 8, hay una transición en el evangelio de Marcos, que desde ese momento en adelante ya Jesús empieza a explicarle a sus discípulos cuál era el propósito por el cual él había venido, y esa transición no termina hasta el capítulo 15, donde vemos a lo que se llama o se conoce como un centurión, que mira a Jesús en la cruz después de que él, dice la palabra de Dios, que suspira, da su último suspiro, muere, y él dice, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Y ahí culmina el evangelista Marcos, pero aquí comienza esa transición. Así que vamos a leerlo juntos. Marcos capítulo 8 del 22 al 30. Si usted puede y tiene la capacidad, le pido que en reverencia a la palabra de Dios nos pongamos de pie. Ahí en cualquier silla hay una Biblia, así que manténgala abierta para que usted pueda seguir conmigo y pueda ver, porque no todos los pasajes están en la pantalla. Dice la palabra de Dios, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que le tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver ahora? El hombre alzó los ojos y dijo, veo gente, parecen árboles que caminan. Entonces le puso de nuevo las manos sobre los ojos y el ciego fue curado, fue sanado. Recobró la vista y comenzó a ver todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa con esta advertencia, no vayas a entrar en el pueblo. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. Pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Pedro respondió, tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Amado Padre, pedimos que ahora tú ilumines tu palabra. Tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, para que podamos entender tu palabra, para que hoy, como acabamos de confesar, queremos verte, Jesús, queremos verte. Danos ojos, abre nuestros ojos para poderte ver con más y más claridad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Los hechos hablan más que las palabras, dicen algunas personas. ¿Cuántos de nosotros aquí no podemos testificar o estar de acuerdo conmigo que las enseñanzas que han quedado más profundamente incrustadas, que han permanecido en nuestros corazones, han sido esas enseñanzas que desde niño, de adolescente, la hemos aprendido, pero no porque nos lo han dicho otra persona o nuestros padres, sino porque hemos visto modelar a otra persona? ¿Amén? ¿Cuántos de nosotros no hemos crecido en esa cultura hispana que tu papá y tu mamá solamente tienen que darte una mirada y ya tú sabes que vas a ver cuando lleguemos a la casa, ¿verdad? Esa es la interpretación. Vas a visitar a un familiar, vas a visitar a un vecino, una amistad y haces algo que no debes hacer y tu mamá y tu papá solamente tienen que hacerte, ya tú sabes lo que va a pasar. No tienen que decirte nada. Las palabras en muchas ocasiones hablan menos que los hechos. Los hechos hablan más que las palabras. Y en este milagro es lo que terminamos viendo ya para cerrar esta serie. Este milagro resume el objetivo de cuál es el objetivo principal de las señales o los milagros de Jesús. Como hemos dicho hasta ahora, los milagros de Jesús también son como parábolas, tienen enseñanzas. El propósito de los milagros que Jesús hizo no era simplemente para
atraer a las personas, para crear una multitud de seguidores que vinieran a Él solamente a pedirle milagros. Ese nunca fue el objetivo de Jesús. Siempre los milagros tenían una enseñanza, podemos decir que hasta eran parábolas, para enseñarles a sus discípulos quién era Él y qué había venido a hacer. Por lo tanto, es lo mismo para nosotros. Y es lo que vemos en este pasaje. La enseñanza de la sanidad del ciego no es simplemente gracias a Dios, gloria a Dios porque Él es un Dios que sana, que hace milagros. Amén. Pero no fue el único propósito de sanar al ciego. Y eso lo vamos a ver juntos. Lo vamos a ver a través de esta idea central que podemos decir, no solamente como título, ver con claridad a Jesús, ver con más claridad a Jesús, pero es que Jesús es el oftalmólogo por excelencia. Aquí veo a muchas personas que utilizan espejuelos o anteojos. Jesús es el oftalmólogo por excelencia. Y no es por hacer chiste de nadie que utilice los espejuelos. Pero en este pasaje y en el Evangelio de Marcos podemos ver que la ceguera física es una metáfora de la ceguera espiritual. Y esa es la enseñanza, esa es la parábola que Jesús quiere que sus discípulos entiendan a través de este milagro, esta curación, esta sanidad del ciego que vemos en dos etapas. Y ustedes tienen que haberse preguntado al ver eso, pero ¿cómo es que Jesús lo sana en dos etapas? En ningún otro momento Jesús haya tenido dificultades para sanar a alguien. Él daba su palabra, Él tocaba y había sanidad. Pero este es el único milagro, la única señal en la que vemos que hay una etapa y hay otra etapa. Vamos a hacerle las preguntas. ¿Por qué? Primero lo que vamos a ver es que como Jesús es el oftalmólogo por excelencia y la ceguera física es una metáfora para la ceguera espiritual, por lo tanto, entonces yo necesito un milagro para ver a Jesús como ser humano. Yo necesito un milagro para ver a Jesús. Y aunque ya haya visto a Jesús, aunque pueda ver yo a Jesús, como dice la canción, yo todavía necesito ver a Jesús más claramente. Es para darle un panorama para que usted vea hacia dónde nos vamos acercando y así puedan tener una idea más o menos el tiempo. Bueno, vamos a acercarnos al pasaje, ¿verdad? Porque yo puedo decir todas estas cosas y pueden sonar muy bonitas, pero la Iglesia Sunlight Miami lo que siempre decimos y con lo que estamos comprometidos es que la palabra sea la que hable, no lo que yo diga, sino que sea la palabra la que nos hable. Vamos a ver el primer punto, que es que necesitamos un milagro para ver a Jesús, y lo vemos en el versículo 22 al 33, perdón, al 23. Dice, cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un ciego a Jesús y le rogaron que le tocara. Él tomó de la mano al ciego y lo sacó fuera del pueblo. Después de escupirle en los ojos y ponerle las manos sobre él, le preguntó, ¿puedes ver? Ahora necesitamos un milagro para ver a Jesús. Ahora, ¿cómo podemos ver no solamente a este punto que llega el ciego y es tocado y es sanado, pero hay que entender un poquito el contexto anterior? Desde el capítulo 6 al capítulo 8 le voy a decir lo que ha sucedido. En el capítulo 6 nos dice el evangelista que Jesús alimenta a 5,000. En el capítulo 7 nos narra el evangelista que Jesús sana a un sordo mudo. En el capítulo 8 vuelve y nos narra de la alimentación de 4,000 personas. Pero en este capítulo 8, al comienzo de este capítulo, le voy a leer el versículo 17 y 18. Mire lo que dice, después de hacer todo lo que había hecho Jesús delante de los discípulos. Mire lo que dice el versículo 17. Al darse cuenta de esto, Jesús les dijo, déjenme leer un poquito más atrás. A los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Jesús aparentemente había escuchado, dice, tengan cuidado, les advirtió Jesús. Ojo con la levadura de los fariseos y la de Herodes. Ellos comentaban entre sí, ¿lo habrá dicho porque no tenemos pan? Jesús dice, al darse cuenta de esto, Jesús les dice,
¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no ven ni entienden? ¿Tienen la mente embotada? ¿Es que tienen ojos, pero no ven, y oídos, pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan cuando partí los 5 panes para los 5,000? Hace la pregunta, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? 12 respondieron. ¿Y cuando partí los 7 panes para los 4,000, cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? 7. Entonces concluyó otra vez, y todavía no entienden. Necesitamos un milagro para ver a Jesús. Los discípulos habían visto la alimentación de 5,000, de 4,000, del sordomudo, y ahora ven este milagro de un ciego, y Jesús de una manera metafórica les está diciendo, ven, esta es la condición de cada uno de ustedes, esta es la condición del ser humano, que necesitamos un milagro para ver a Jesús. Es interesante la manera en que los amigos llevan al ciego para que Jesús lo tocara. Si ustedes se acuerdan, hace unas semanas atrás cuando hablamos del milagro de la mujer con el fluido de sangre, había un poco de superstición, eso es lo que dicen los eruditos, superstición, porque ella pensaba que solamente al tocar el manto de Jesús, eso era suficiente. Ella quería tocar y salir corriendo. Pero ¿se acuerda por qué Jesús insistió en querer ver quién era? El que ella se pasara al frente para él conocerla. ¿Por qué? Porque Jesús no solamente quería tocar y que ella siguiera con su vida de la manera que seguía. Él quería tener una relación con ella. Jesús no solamente quiere dar milagros por aquí y por allá y que las personas sigan viviendo la vida como quieren vivirla. Al contrario, Él quiere que la persona a través de ese milagro venga al conocimiento de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Él quiere que tengan una relación con Él. Y es lo mismo que sucede aquí con el ciego. Hay un poquito de superstición de parte de sus familiares, pero Jesús por eso lo lleva, dice el pasaje que lo lleva a un lado. ¿Para qué? Para hablar con Él, para conocer su corazón, pero también para concederle este milagro y dejarle ver que su problema primordial no es solamente que no puede ver, sino que necesita ojos para poder ver a Jesús, porque para poder ver a Jesús necesitamos un milagro. Eso no es natural, el ser humano no nace con la capacidad de querer conocer a Jesús. Mateo en el capítulo 22, versículo 44 dice, porque muchos son los invitados, otras traducciones dicen los llamados, pero pocos son los escogidos. Muchos son los llamados, muchos son los que escuchan el llamado general, ¿verdad? Arrepiéntanse y crean en las buenas noticias de Jesús, porque el reino de Dios está cerca. Es el llamado, es general para todo el mundo arrepiéntase, pero para pocos, dice, pocos son los escogidos. Para algunos, ese llamado, como se le llama en la teología, lo que le dicen los pensadores, los inteligentes dentro de la Biblia, le llaman ese llamado eficaz, que para todo el mundo sale ese llamado general, pero para algunos es el Espíritu Santo es el que hace ese llamado a su corazón y lo llama por nombre y le dice, Rodiné, Pedro, Margarita, ven que te estoy llamando por tu nombre, ven Guadalupe. El llamado eficaz, y déjeme leer la definición, es un término teológico que se utiliza para describir el milagro que sucede. Dice, se entiende como la atracción soberana de Dios de un pecador hacia la salvación. El llamado eficaz a un pecador abruma tanto a su inclinación natural a rebelarse que él voluntariamente pone su fe en Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo al despertar el alma de los elegidos para que creamos en Jesús. Para creer en Jesús, para ver a Jesús, necesitamos un milagro. ¿Y a dónde podemos ver este llamado eficaz, verdad? Porque puede ser una definición filosófica o puede ser que yo me lo invente, pero mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Dice, todo el que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, ha nacido
de Dios. Juan capítulo 1, versículo 13 dice, estos no nacen de la sangre, ni por deseo natural, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. Esto debe de suceder antes. Ese nuevo nacimiento, esa regeneración tiene que suceder antes para que yo pueda ver a Jesús. El Espíritu Santo tiene que convencerme a mí de mi necesidad, de que yo necesito un sustituto, alguien que tome mi lugar, porque lo que yo merezco por haber cometido crímenes en contra de Dios. Aunque yo diga que nunca he hecho nada malo, pero en mi pensamiento, en mis palabras y en mis obras he declarado, he demostrado que he cometido crímenes en contra de Dios. Pero para llegar a ese convencimiento de que necesito no yo hacer lo que yo pueda hacer en mis esfuerzos para poder yo llegar hacia Dios o subir una escalera, un peldaño para llegar a Dios, para yo reconocer que necesito a alguien que vaya en mi lugar, que tome ese lugar por mí, que viva esa vida perfecta que yo no he podido vivir y que nunca la voy a vivir. Necesito un milagro. Y qué mejor manera de verlo como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Lázaro. ¿De qué manera pudo Lázaro ejercer su voluntad? La Biblia dice que estamos muertos, eso es lo que llama a la naturaleza humana, está muerta espiritual. Espiritualmente no tenemos la capacidad moral de buscar a Dios. Y ese ejemplo de Lázaro es una metáfora. ¿Qué pudo resistir Lázaro dentro de la tumba? No sé si ustedes se percataron la semana pasada, porque específicamente con una intención, 4 días duró. ¿Se acuerdan que Jesús dijo? Jesús amaba a Marta, dice Juan, amaba a Marta, a María y a Lázaro, los amaba. Pero a pesar de eso dice que se quedó unos días más, porque dijo que esto no es para muerte, sino que esto es para que ustedes puedan ver la gloria de Dios. Y se quedó más tiempo, ¿para qué? Para que vieran que él estaba muerto. Pero ¿qué podía haber hecho Lázaro? Lázaro podía haberle dicho a Jesús, Jesús, no me importa, pero yo me voy a quedar aquí muerto. ¿Podía haber dicho eso? No, porque un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? No podía resistir el llamado de Dios, y ese es el llamado eficaz. Aquellos que Dios llama, que el Espíritu Santo le susurra a sus oídos y lo llama por su nombre, aquellos vienen a seguir a Jesús. ¿Vienen obligados? Pastor, usted está diciendo que Dios viola mi voluntad y me obliga. A la iglesia quizás podamos venir obligados, y yo fui por muchos años obligado, porque mis padres me obligaban. A la iglesia podemos venir obligados, pero al reino de Dios, diferente. Al reino de Dios nadie va a venir obligado. Al reino de Dios vienen solo aquellos que Dios les ha regalado nuevo corazón, nuevos afectos, un nuevo espíritu que ahora quieren venir a los pies de Jesús. Porque para conocer a Jesús necesitamos un milagro. Es imposible. Mira lo que dice el versículo 27 y 29. Si el Espíritu Santo no obrara en la vida de los discípulos, mire cómo ellos hubieran contestado. El 27 al 29 dice, y Jesús dijo a sus discípulos, salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino le preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Contestaron, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Si el Espíritu Santo, el milagro del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento, no ocurre en la vida de los discípulos, mire lo que ellos hubieran dicho. Algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres uno de los profetas. Como yo decía la semana pasada, la razón por la cual terminé yendo a ver a un cardiólogo y terminamos conversando más de nuestras creencias que de su propia práctica o de la razón por la cual estaba ahí, terminamos con esta interrogativa. Él es musulmán y se dio cuenta que yo era pastor y llegamos a esa conclusión. Como dice el pasaje, ¿quién dice la gente que es Jesús si el Espíritu Santo no interviene?
Él me dijo, nosotros como musulmanes, nosotros respetamos a Jesús. Jesús es una buena persona, Jesús es un modelo a seguir. Jesús es una persona de mucha influencia, pero Mahoma es el profeta. Si el Espíritu Santo no interviene, hace falta un milagro para ver a Jesús. Pero Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo del hombre, Jesús es el Dios encarnado. Ahí llegamos a la conclusión. Tú crees que Jesús es una buena persona y eso no sirve para nada. Jesús es el Dios en el cual creemos nosotros, aquellos que están aquí y han puesto su confianza en Jesús. Y terminamos con el cardiólogo diciéndole, nosotros creemos en un Dios que tiene heridas. No la entendieron, ¿verdad? Nosotros creemos en un Dios que puede demostrar su amor por nosotros porque puede demostrar sus llagas. Ahora dígame de algún otro Dios que tenga heridas y pueda demostrar el amor por su creación. Jesús es el único Dios que puede demostrar el amor que tiene por usted y por mí. ¿Y cómo lo puede demostrar? Porque es el único Dios con heridas. Y eso vale mucho. Eso es increíble, eso es espantoso, pero solamente si ocurre un milagro en la vida de la persona puede uno creer en eso. ¿Por qué tengo la foto que está ahí arriba? Quizás algunos de ustedes lo han podido ver en estos últimos tiempos porque tiene desafortunadamente, ¿verdad?, el virus ahí en la mano, la proteína del coronavirus. No sé si ustedes se percataron, pero yo al leer el pasaje me daba cuenta que, wow, tanto que hemos aprendido en estos últimos 2 años, ¿verdad?, de lavarse las manos, de ponerse máscara, de cuidado de que no se le salga la saliva a uno. Y ustedes se fijaron cómo Jesús sanó al ciego, ¿verdad? Le puso la saliva en la cara, en los ojos, para que pudiera sanar. Pero ¿por qué pongo la foto de este personaje? Incluso él ha sido partícipe de lo que es buscarle el tratamiento, las vacunas. Incluso es el director de lo que es el NIH o el Departamento de Salud Nacional. Pero él fue ateo por mucho tiempo, es un científico, es un médico. Pero miren lo que él dice en una entrevista que le hacen. Dice, yo pensé que como estudiante de medicina podía no tener ese inconveniente de tener que tratar con Dios, pero luego, después de que uno de sus pacientes le contó a él sobre su fe, ella le preguntó a él, ¿qué hay de ti? ¿Qué tú crees? Una persona, un paciente, una persona común como nosotros. En sus propias palabras dice que él tartamudeó y sintió que la cara de él se le puso roja, dice, porque nunca había pensado en eso. Pero de repente dice que eso le pareció una respuesta muy inquieta. Él dijo, yo no creo en nada, creo que no creo en nada. Y mire lo que pasó en la vida de él. Dice, después de un largo periodo en búsqueda, incluso interrogando a un pastor y leyendo los libros de C.S. Lewis, dice, finalmente llegó a Cristo después de observar la belleza de la creación. Mire lo que pasa, el testimonio de él dice, me sentí que tenía que tomar una decisión. Había pasado 1 año completo desde que decidí creer en algún tipo de Dios y ahora estaba siendo llamado a rendir cuenta. Y aquí es lo hermoso, dice, un hermoso día de otoño, mientras caminaba por las montañas cascadas durante mi primer viaje al oeste del Mississippi, del río Mississippi, la majestuosidad y belleza de la creación de Dios superaron mi resistencia. Cuando doblé una esquina y vi una cascada congelada, hermosa e inesperada de cientos de pies de altura, supe que la búsqueda había terminado. A la mañana siguiente me arrodillé en la hierba cubierta de rocío cuando salió el sol y me entregué a Jesucristo. Un milagro para conocer a Jesús, para ver a Jesús. Pero no solamente, acuérdense, no solamente porque Él es sabio, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, sí, para conocer a Jesús hay que ser muy inteligente, hay que descifrarlo, ¿verdad? Yo tengo que llegar a esa conclusión de saber de que esto no lo pudo haber creado nada. No, mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27 al 31. Dice, pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió a lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie
pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Por eso nadie puede jactarse. Usted ni yo podemos jactarnos de que somos mejores que cualquier otra persona. Cuando usted ve a su familiar, a su compañero de trabajo, a su vecino que tiene ojos, pero no puede ver, que Dios nos perdone si nosotros nos jactamos delante de ellos y decir, nosotros somos mejores porque podemos ver. Que Dios nos perdone, porque no hay nadie que puede jactarse, porque no hemos hecho nada nosotros para poder recibir este milagro. El favor de Dios es inmerecido. Es inmerecido. Que hoy sea la última vez, hermano, que usted se presente delante de Dios y le diga, yo no merezco esto, yo no merezco lo otro. Pablo dice que lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Si yo de verdad quiero saber qué es lo que yo me merezco, solo lea la Biblia. No merecemos su favor, no merecemos su amor, no merecemos su gracia. Al contrario, si usted siente eso, lo que tiene que pedirle al Señor es que le ayude a llegar al arrepentimiento y reconocer de que quizás usted se ha acercado a Dios de una manera equivocada, pensando de que que Dios tiene que darle a usted, porque mira lo que yo he hecho. Al contrario, Dios lo ha dado todo por nosotros. Pero necesitamos un milagro para ver a Jesús. Y el segundo punto, ya vamos terminando, vamos llegando hacia el final. Y esta enseñanza aquí que tenemos de este milagro es un milagro en dos etapas. Y por eso creo que a muchos nos parece raro. A mí me parece raro porque en ninguna otra ocasión vemos un milagro en dos etapas. Pero ¿qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Porque el verbo que utiliza Él cuando Él le pregunta al ciego, puede ver. Lo que nos está dejando ver es que Jesús está llevando a este hombre por un proceso. Jesús sabía que él no podía ver, pero fue intencional. Este milagro es intencional. ¿Qué no es lo que está sucediendo aquí? No es que el hombre le falta fe, ¿verdad? Como algunos predicadores hablan por ahí, muy conocidos incluso en la ciudad de Miami, que si tú no tienes fe, entonces no puede Dios sembrar en ti, o que si tú no tienes fe, tú no vas a prosperar. No fue la falta de fe lo que no permitió que Jesús lo sanara en la primera intención. Fue algo intencional. Jesús no estaba cansado, tampoco fue la saliva, pero déjeme decirle esto para no decirlo incorrecto, que esta sanidad fue intencionalmente en dos etapas para llevarnos a cada uno de nosotros a una verdad espiritual que cada uno de nosotros tenemos que comprender. Y es el último punto, que aunque estamos salvos, aunque somos salvos ahora y vemos a Jesús, tenemos que ver a Jesús con más claridad. Todavía necesito ver a Jesús con más claridad. Vamos a verlo del pasaje. El versículo 29 dice, Pedro, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Ahí está. Pedro puede ver con claridad. Ya el Espíritu Santo, el llamado eficaz, el milagro en la vida de Pedro. Pedro ahora puede ver con claridad. La primera vez en el Evangelio de Marcos que se nos dice que alguien puede reconocer que Jesús es el Cristo. Hasta ahora solamente lo han hecho los demonios y Dios cuando fue bautizado Jesús, Dios el Padre. Pero ahora por primera vez los discípulos pueden reconocer, Pedro en representación de los discípulos, que Jesús es el Cristo, ¿verdad? ¿Milagro? ¿Puede ver Pedro? Un milagro en dos etapas, pero acuérdense, el milagro del ciego ve a hombres que son como árboles, otra vez Jesús lo toca, ahora ve con claridad. Ahora vemos otra vez otro milagro, pero en dos etapas. Pastor, ¿pero por qué? Ahora vamos a ver qué dice en el versículo 31. Luego comenzó Jesús a enseñarles. Acuérdense, Pedro acaba de decir, Jesús es el Cristo. Gloria a Dios, pero en el versículo 31, luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas
y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto, mire lo que dice Marcos, habló de esto con toda claridad. O sea, en otras palabras, se sentó con sus discípulos y les dijo, mire, desde Génesis hasta Malaquías, todo esto tiene que ver conmigo. Los profetas, la promesa a Noé, la promesa a Abraham, la promesa a Moisés, la promesa a David, todo eso tiene que ver conmigo. Y Pedro lo lleva aparte y dice que lo comenzó a reprender. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Apártate de mí, Satanás. Pedro ve con claridad, todavía no. Pedro ve como el hombre, pero ve que se ven como árboles que están caminando. ¿Cómo lo sabemos? Porque inmediatamente después de eso, Jesús le dice, Pedro, yo vine para esto. Esta es la razón por la cual yo vine. ¿Qué dice Pedro? No. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Miren la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros pronosticamos, miramos hacia nuestro futuro. Yo tengo 39 años, ya creo que es suficiente para a veces pensarlo, ¿verdad? No estoy tan viejo, pero tampoco estoy tan joven, ¿verdad? Pero yo pienso en mi vida, ¿no? Pronostico, pienso ya viene el primer nieto, pues vienen los bisnietos. Piense usted también, ¿no? ¿Cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus expectativas que usted quisiera ver? Quisiera ver que su nieto se gradúe de la universidad, que tenga un buen trabajo, que tenga una buena familia, que sus hijos. Todas esas cosas son buenas e importantes y necesarias. Pero usted sabe que todo lo que viene a mi vida, los eventos en mi trabajo, las relaciones inquebrantadas, las llamadas inesperadas del médico, las llamadas inesperadas de familiares en otro país, todas esas cosas Dios las utiliza para que nosotros podamos ver a Jesús con más claridad. No sé si usted se ha puesto a pensar eso. Ese va a ser el llamado, ese es el transcurso, esa es la travesía de cada seguidor de Jesús, que todas estas cosas en nuestra vida nos van a ayudar a ver a Jesús con más claridad. Y necesitamos, si somos honestos, nos damos cuenta que cada día que nos levantamos necesitamos, como dice la canción, abre mis ojos, oh Cristo, necesito verte con más claridad. Porque al igual cuando yo recibo la llamada de la doctora de cabecera que tengo que ver al cardiólogo, yo veo como ve el hombre que vio los árboles. Empiezo a ver, Señor, esto, ¿será que es? ¿Qué está pasando, Señor? Cuando veo a la iglesia y quiero ver el desarrollo del liderazgo y no lo veo y veo, igual veo como el hombre que ve los hombres caminando, Veo lo que estoy viendo delante de mí, pero quizás Dios lo que está viendo, no quizás, lo que Dios ve, lo que Dios utiliza, lo que Dios permite es para que yo pueda verlo con más claridad. Quizás usted vea esa llamada del médico o ese hijo descarriado, usted lo ve como un problema, pero Dios lo está viendo para que usted se acerque más a Él. Dios lo está utilizando para que su corazón se incline más a Él, para que usted pueda verlo con más claridad. Porque ¿qué es lo que puede haber pensado Pedro, verdad? Porque Jesús dice, aléjate de mí, Satanás, tú piensas en las cosas de Dios. No piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué es el pensamiento en la literatura hebrea, en el primer siglo? El corazón es el asiento de las emociones y de los afectos, ¿verdad? No es simplemente el órgano, sino la mente, el alma, tiene que ver con mis afectos, mis deseos. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, tú eres responsable, ahora que puedes ver, tú eres responsable en no dejar que lo que la cultura dice, la filosofía de este mundo, Satanás que ya ha sido derrotado, el poder esclavizador del pecado por el cual yo voy hacia la cruz para derrotar, que eso no infiltre tu mente. Porque cuando eso infiltra tu mente, Pedro, discípulo que estamos aquí sentados, entonces tú estás hablando por Satanás. Porque no estás pensando en los planes de Dios.
estás hablando por Satanás. Porque ¿qué quería ver Pedro, verdad? Pedro quería ver que Jesús entrara como entraban los romanos en una procesión triunfal llevando a sus enemigos atados de las manos y de los pies, declarando victoria como un rey vencedor. Pero ¿qué es lo que Jesús le dice? No, yo sé que tú tienes una idea de lo que es el Hijo del Hombre, ¿verdad? Esa profecía de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. De un reino que va a destrozar todos los reinos que hay por haber, y ese reino va a ser eterno, el de antaño y el Hijo del Hombre sentado en el reino. Pero tú no entiendes que para que podamos ver la gloria, primero tenemos que pasar por la cruz. Para poder llegar a la gloria es necesaria la cruz. Para poder ser un seguidor de Jesús es necesario el sufrimiento, porque el sufrimiento me ayuda a ver con más claridad a Jesús. ¿Amén? Las cosas, la filosofía de este mundo no me permite ver a Jesús. Por eso termina el pasaje diciendo, y ahí sí vamos terminando, que el que quiere seguirme a mí tiene que llevar su cruz y negarse a sí mismo. Todos nosotros estamos familiarizados con símbolos, ya sea en nuestro país o en este país. Cuando usted ve que pasa una procesión de carros que van hacia una funeral, usted sabe que hay una persona que ha fallecido. Cuando usted ve una ambulancia que va, usted pide misericordia, dice, wow, ahí quizás hay una persona que está en peligro de vida. En el tiempo de Jesús, cuando usted veía a una persona cargando una cruz, nadie decía, eso es una enfermedad, eso es un matrimonio mal llevado, eso es un hijo descarriado. Nadie decía que la cruz era eso. La cruz simbolizaba la muerte, un criminal, la humillación. Y cuando Jesús dice, el que quiere seguirme tiene que negarse a sí mismo, no es autonegación, sino es negarse a sí mismo. ¿Y cuál es el único lugar que podemos ver la palabra negarse? Cuando Pedro niega a Jesús. El que quiere ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo. ¿Qué dijo Pedro? Tú conoces a ese Galileo, tú andabas con él. Pedro dice, no lo conozco. Jesús dice, el que quiere ser mi discípulo tiene que llevar su cruz y negarse a sí mismo. Cuando viene la filosofía del mundo, cuando vienen mis pensamientos que no son de Dios, porque esto me está ayudando a ver con más claridad a Dios, yo tengo que decir, ya yo no conozco a esa persona que vivía así. Ya no conozco a esa persona que respondía de la misma manera que responden las demás personas. Ahora yo respondo como aquel que ha sido rescatado de la muerte. Ahora yo respondo como aquel que Jesús ha rescatado del infierno para su gloria y para su honra. Señor, hermano, no sé, amados, cuál sería en este momento, qué es lo que no le está permitiendo a usted ver a Jesús con más claridad. Quizás esa dificultad en su matrimonio o ese hijo descarriado que Dios lo está utilizando y lo ha permitido para que usted pueda ver a Jesús con más claridad. Y usted no lo ve así, pero mi llamado y el deseo mío es que, porque Jesús sí fue hacia la cruz y cargó nuestros pecados y vivió la vida que nosotros nunca podemos vivir y resucitó y es ese Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. Entonces ahora nos ha dado Él el poder de su Espíritu Santo, su palabra, para poder no dejar que nuestra mente sea embotada, como le dijo a los discípulos, sino ver con claridad. Y todos los días levantarse y decir, Señor, ayúdame a verte con más claridad. Ayúdame a ver no este vacío que estoy sintiendo en mi corazón, porque tú lo ves quizás lo que me está llevando a saber que solamente dependo de ti. Yo veo este desempleo como algo que tú estás haciendo para castigarme y Dios está viendo algo para ayudarme a entender que solamente puedo depender de ti, que tú eres mi proveedor. Oremos. Amado Padre, te damos gloria y honra. Pedimos que ahora, Padre, tú nos ayudes a aplicar tu palabra, que podamos confesar y creer que tú eres el único milagro, el único medio por el cual podemos recibir el milagro de verte
Oh Dios, ayúdanos en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro relacionarnos con aquellos que aún no te conocen, de no jactarnos de algo que nosotros hemos podido lograr en nuestras propias fuerzas, sino jactarnos y gloriarnos en Cristo, porque Él nos ha abierto nuestros ojos. Ayúdanos a ser instrumentos para llevar esa luz a otros, a ser los medios de oftalmólogos para poder que ellos sean apuntados hacia ti. Oh Dios, y ayúdanos en estos mismos momentos, si alguno de nosotros está pasando por una situación en la cual no vemos lo que tú ves, Señor, porque todo lo que tú comienzas y que es bueno e importante, tú lo llevas por medio de un proceso, Señor. Es un proceso, nuestra santificación, y todo tu mejor trabajo tú lo has hecho a través de un proceso, Señor. Gracias por este milagro. Lo que tu palabra no ha podido demostrarnos, Señor, que tu Espíritu Santo ahora pueda revelárnoslo. Aquellos que estamos aquí sentados, aquellos que van a ver esto a través de las redes sociales, que hoy sea el día de salvación para muchos. En tu nombre oramos, Padre amado. Amén.